Bueno, pues vamos a hacer algunas operaciones para practicar las cosas que hemos aprendido, nada más como un ejercicio y ver qué más podemos decir de este campo, ¿no? De cómo se comportan las cosas en este campo. Entonces, consideren, vamos a tomarnos algunos números complejos. Tomen U, que sea el número que tiene en su parte real a 1, en su parte imaginaria menos 2i, V el número menos 2 más 3i, W que sea menos 1 más 4i, Z1 que sea el número complejo menos 2 más i, Z2 que sea el número complejo 3 más 4i. Entonces ahí tengo un bonche de números complejos y voy a resolver algunas operaciones. Vamos a hacer algunas operaciones cuando pueda aplicar alguna de estas propiedades para simplificar las cosas, si no, pues lo hacemos de acuerdo a las definiciones que hemos dado. Entonces, por ejemplo, me pueden pedir que multiplique a ese número complejo u por el conjugado del número v, que a eso le reste el número que me da el número complejo, que es el resultado del conjugado de u, multiplicado por v, digamos, y que a esto le sume el conjugado del conjugado de w. ¿No? Esa sería como una posible pregunta. Y entonces aquí pues hay que hacer las operaciones, las sustituciones de cada una de las cosas que hemos descrito, que hemos definido anteriormente. En este caso entonces hay que ser muy organizados en cómo manejamos tanto cada una de las operaciones que van a ser dentro de los factores, dentro de los coeficientes, que son números reales, como cuando estamos trabajando con operaciones para los complejos. Recuerden que un poco por un abuso de notación usamos los mismos símbolos, ¿no? Pero este símbolo no tiene el mismo significado que este símbolo de acá, porque este símbolo lo que me está uniendo me está diciendo cuál es la parte real y la parte compleja. Y mientras que este de acá me está diciendo, pues, ya un número que tiene su parte real y su parte compleja, cómo lo estoy operando con respecto a otro, ¿no? Bueno, eso se deriva, como ya lo hemos visto, del plano cartesiano, de cómo se comportan los vectores en R2. Esto acá entonces sería el producto de u por el conjugado de v, que es 1 menos 2i, por el conjugado de v, que es menos 2 menos 3i. ¿Verdad? Ese sería mi primer producto. Y a ese producto le tengo que restar, con mucho cuidado de no olvidar dónde van los signos, restarle el producto. Entonces vamos a poner aquí un paréntesis para que no se nos olvide y poner acá dentro el producto del conjugado de u, que es 1 más 2i, multiplicado por v, que es menos 2 más 3i. A todo esto le tengo que sumar el conjugado del conjugado de w. Y ya sabemos por la propiedad 7 que el conjugado del conjugado de un número complejo es el número complejo mismo. Entonces esto pues va a ser simplemente poner a w, ¿no? Que es menos 1 más 4i. Primero resolvemos los productos, ¿no? Igual que como lo haríamos con polinomios, con la jerarquía de las operaciones. Primero los productos, después va la suma y la resta. Productos, cocientes, todos, o sea, primero exponentes, productos, cocientes, suma, resta. Entonces esto es igual y vamos a hacer este producto. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya tenemos nuestra definición, ya sabemos que esto es a por c, que en este caso es menos 2, menos b por d, que es menos 2 por menos 3. Menos 2 por menos 3 es 6, positivo, pero como este es menos, ¿no? Porque es a por c menos b por d, esto me daría la parte la parte real, el coeficiente real de este producto de acá, el primer producto, y después para el coeficiente imaginario, esto es a por d, que es 1 por menos 3, más b por c, que es menos 2 por menos 2, o sea, 4 positivo. Y esto de acá este es el coeficiente real, este es el coeficiente imaginario. Y a eso le estoy restando otro número complejo, que es el producto de estos dos, que de nuevo, este signo menos lo vuelvo a escribir aquí afuera para que no haya ninguna confusión. Bueno, ok. Y aquí adentro vamos a poner los coeficientes, ¿no? Entonces esto sería otra vez
A por C, que es 1 positivo por menos 2 negativo, menos 2, menos B por D. Menos, B por D es 2 por 3 positivo, o sea 6 positivo, pero es menos de acuerdo a la fórmula, o sea eso es menos 6 en la parte real. Y para el coeficiente imaginario sería A por D, que es 1 por 3 positivo, más B por, más B ¿cuál es C? Más B por C, ¿no? Y entonces esto es más 2 por menos 4, con signo de más, se queda el signo que está, o sea 3 menos 4 en la parte imaginaria. Entonces aquí va nuestra i, y aquí cerramos lo de esta resta, y después de eso no hay que olvidar que le tenemos que sumar menos 1 más 4i, que es el conjugado del conjugado de w. Esto es igual a menos 2 menos 6 menos 8, entonces el primer número complejo que estamos sumando de todos estos términos va a tener en su parte real menos 8, más menos 3 más 4, que es 1, como el coeficiente de i. A eso le tengo que restar el número complejo que obtenga de aquí. Ese número complejo va a ser menos 2 menos 6, es menos 8, en su parte real, más 3 menos 4, que es menos 1 por i. ¿No? Este es el resultado de hacerlo lo de aquí adentro. Menos 2 más menos 6 es menos 8, más el coeficiente del número complejo, del número, imaginario, que es 3 menos 4, que es menos i. Esto le tengo que sumar menos 1 más 4i. Ahora, como ya tengo tres términos que están solamente siendo sumados o restados, entonces ojo, ¿no? Por ejemplo, este menos solamente le afecta al coeficiente real, pero este menos le afecta a ambos coeficientes, porque es el negativo de este, y por como definimos, acuérdense que definimos la suma entrada por entrada, no entrada por entrada, ¿no? En ese caso coeficiente con coeficiente, entonces este le afecta a ambos coeficientes. Si lo quieren pensar como vectores, ¿no? Este es el menos 8, menos 1, y está multiplicado por un escalar menos 1, entonces le afecta a toda la pareja. Entonces, ¿qué tengo? Tengo en el primero menos 8, en el segundo, como le afecta este signo, es más 8. Entonces estos se van y eso me queda menos 1, ¿no? El 8 se va con el menos 8 y aquí me queda menos 1. Y finalmente, acá tengo 1 menos menos 1, porque estoy solamente sumando los coeficientes de la parte imaginaria. Este es 1, este es menos menos 1, o sea, más 1, 1 más 1, 2, más 4, 6. Entonces, en la parte imaginaria el coeficiente va a ser 6 y lo acompaño con su respectiva i. Y este de acá es el número complejo resultante de multiplicar a este número u por el conjugado de v, restarle el conjugado de u por el número b y a eso sumarle el conjugado del conjugado de w. Listo, ahí está, ¿no? Entonces son como muchas cuentitas, pero pues es cosa de hacerlo organizadamente para que no nos perdamos ahí. Y vamos a calcular cuánto es Z1 entre Z2. Como ya sabemos, dividir Z1 entre Z2 pues es tomarnos Z1 por el inverso multiplicativo de Z2. Y ya sabemos que el inverso multiplicativo es el conjugado del número entre el módulo del número elevado al cuadrado. Y ya vimos en la parte anterior que una manera de recordarlo fácilmente es que eso es equivalente a multiplicar por un 1, ¿no? Por un 1 muy conveniente, que es el 1 dado por el resultado de dividir el conjugado de Z2 entre el conjugado de Z2. Entonces, si quiero dividir esto es lo mismo que Z1, que Z1 es menos 2 más i, entre Z2, que es 3 más 4i, multiplicado por el conjugado de Z2 entre el conjugado de Z2. El conjugado de Z2 es 3 menos 4i. Y aquí también, ¿no? El conjugado de Z2, que es 3 menos 4i. Y esto es igual, pues en el numerador vamos a tener el producto de los numeradores, en el denominador el producto de los denominadores, como ya sabemos que se hace, que se sigue. Y entonces, para el numerador hay que multiplicar este por este, lo hacemos de la manera normal, que es menos 2 por 3, menos 6, ¿no? Para calcular el coeficiente real,
eso es menos 2 por 3 menos 6, menos b por d, que sería 1 por menos 4, es menos 4, pero como es menos, pues esto es más 4, ¿no? Según nuestra fórmula, eso es en el coeficiente real, y en el coeficiente imaginario, esto va a ser menos 2 por menos 4, es más 8, más 1 positivo por 3, que es 3, y este es el coeficiente imaginario. Acá abajo tengo a por c, que es 9, menos b por d, que es más 4, por menos 4, es menos 16, 4 por 4, 16, esto es menos 16. Pero como hay un menos por la fórmula, pues se hace más, y esto es más 16 en la parte real, y en la parte imaginaria va a ser 3 por 4, 12, más por menos, menos 12, y luego más 3 por 4, 12, pero este tiene signo más, y aquí va signo más, o sea, más 12, ¿no? Más 12, esa es la parte imaginaria, y esto es por i. Pero bueno, esto es menos 12 más 12, entonces va a ser 0, y el resultado va a ser, en la parte imaginaria en la parte real tengo menos 6 más 4, menos 2. Menos 2 entre 25, menos 2 entre 25, que sería esta parte de acá, menos 2 entre 25, y el coeficiente imaginario me queda 8 más 3, 11, entre 25 multiplicado por i. Bueno, entonces esto es el resultado. Y ya, ¿no? Este es el resultado de dividir Z1 entre Z2. Bueno, ahí está. Es como la parte más operativa, más facilita, que solamente es hacer las cuentas. Hay que poner mucha atención, pero nada más. Bueno, vamos a regresar a la pregunta original, ¿no? ¿Qué es lo que da lugar a los números complejos? Si se acuerdan, cuando vimos en la parte de álgebra superior 1, que vimos grupos, les mencionaba que muchas de las ideas más importantes que conforman la teoría de grupos vinieron de la pregunta que se hacía Galois sobre si hay una fórmula para resolver las ecuaciones de quinto grado que sea similar a las fórmulas que tenemos, si hay un procedimiento mediante el cual podemos utilizar fórmulas, derivar fórmulas que nos permitan resolver las ecuaciones, ya no solamente para las que sí tenemos, que son para la de grado 2, 3 y 4, sino también para grados mayor que 5, ¿no? Mayor o igual a 5. Es esta pregunta sobre los radicales, esta pregunta acerca de las raíces, que es básicamente lo que es preguntarse si tiene solución una cierta ecuación. Esa pregunta pues le da lugar a lo que después fue la teoría de grupos, ¿no? Una parte importante de la teoría de grupos en la búsqueda de estas soluciones. Entonces, cuando nos preguntamos como a raíz de qué surgen los números complejos, pues surgen a raíz de la pregunta acerca de si tienen solución ciertas raíces, ciertas ecuaciones que hay para los números reales que no tienen solución dentro de los números reales. O sea, si hay una manera de resolver esas ecuaciones, aunque no sea dentro de los números reales, ¿no? Y eso es lo que hace, pues, es estar pensando en estas raíces negativas, que son como la limitación de los números reales y que le da lugar a los números complejos. Entonces, pues para pasar a eso, a la pregunta sobre los radicales, que además, si se acuerdan, tiene que ver con nuestra paradoja esa que ponía al principio, de 1 es igual a menos 1 en los números complejos. No es cierto, pues no, 1 no es igual a menos 1, ¿no? Es como la pregunta es de dónde sale ese problema. Entonces nos podemos preguntar qué pasa con las raíces cuadradas. Y esa es una gran ventaja de los números complejos, que además de que nos definen algo que los números reales no tienen significado, nos va a dar un procedimiento, nos va a dar un método mediante el cual van a ver que calcular raíces, si se recuerdan, calcular raíces en los números reales es bastante complejo, es bastante complicado, pero en los números complejos es bastante simple. Es bastante simple porque está basado en esta idea de multiplicación como
el producto de 2 es multiplicar los módulos, el módulo del producto es el producto de los módulos, y el argumento es la suma de los argumentos, siempre con el detallito de módulo 2pi. Entonces, cuando nos preguntamos sobre las raíces cuadradas, sabemos, por ejemplo, que si a es un número distinto de 0, que está en los números reales, entonces, cuando a, o sea, si es distinto de 0, es o bien mayor que 0 o bien menor que 0, ¿no? Cuando tenemos el caso de que a es mayor que 0, a tiene exactamente dos raíces, dos raíces cuadradas, ¿no? ¿Qué quiere decir que tenga dos raíces cuadradas? Bueno, como les decía, esto nos remite a las ecuaciones que son pues ciertos enunciados, o sea, piensen que es un enunciado con dos partes que están relacionados con esta igualdad, que queremos ver que sean verdaderos, ¿no? Entonces, cuando me pregunto si algo tiene una raíz cuadrada, pues lo que estoy preguntándome es si este valor, ¿cuál es el valor, si lo hay, de esta x cuando a la elevada al cuadrado me da a? Entonces, por ejemplo, sabemos que a tiene exactamente dos raíces cuadradas, es decir, una ecuación de este tipo tiene dos soluciones siempre que a sea positiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a es 4, pues esta x puede valer 2 o puede valer menos 2. Y eso es para todos los números reales. Pero pues como bien sabemos, si a no es positiva, entonces no existe una x que haga verdadera esta ecuación. Es decir, no tiene raíces cuadradas. Y eso es lo que hace que tengamos ciertas ecuaciones de segundo grado, en este caso, en los números reales que no tienen solución. No tiene raíces cuadradas en R, ¿no? Por lo menos en R. Bueno, lo que nosotros vamos a ver es que este resultado para los números complejos ya no tiene esa restricción. Y de hecho lo que vamos a hacer es resolver ecuaciones de segundo grado con las cosas que hemos construido hasta ese momento y ver cómo, cuál es la razón en la cual este problema o esta restricción que teníamos para los números reales, en la cual este enunciado solamente va a tener significado, o sea, esta x solamente va a tener sentido preguntarse si existe o no existe, en el caso en el que a sea positiva, ¿no? Eso de dónde sale y por qué para los complejos ya no es un problema. Entonces, en general, si a es distinto de 0 y es un número complejo, tiene exactamente dos raíces cuadradas. Y aquí sí ya no importa si a es negativo o si a es positivo. Por ejemplo, pues nosotros sabemos que esta ecuación, si escribo la ecuación x cuadrada igual a menos 1, esa ecuación no tiene solución en los reales, ¿verdad? Porque no hay ningún número que elevado al cuadrado nos dé menos 1. Ya lo dijimos aquí, si a es menor que 0, entonces no tiene ni siquiera sentido preguntarse. Eso no hay tal cosa que al elevarse al cuadrado nos dé igual a menos 1 dentro de los números reales. Entonces, si x cuadrada es igual a menos 1, sabemos que esta tiene dos soluciones, ¿no? ¿Cuáles son las dos soluciones? Pues primero x igual a y. Si x es igual a y, ya sabemos que y al cuadrado es igual a menos 1. Pero esto también es verdadero cuando x es igual a menos y, ¿no? Porque menos y al cuadrado, pues también aquí, acuérdense que esto es lo mismo que si multiplicara el menos 1 real por el y. Porque recuerden que esto lo tenemos bien fundamentado gracias a la construcción que hicimos con las coordenadas en R2, porque este y habíamos dicho que era el punto, ¿no? Habíamos dicho, este es solamente un punto. ¿Cuál punto? Pues es el punto a 0,1, lo definimos como el punto 0,1. Entonces, cuando yo me tomo a menos y lo puedo escribir como el escalar menos 1, que es un número real, multiplicado por el 0,1, lo cual evidentemente nos da el punto 0,-1. Nos da el punto 0,-1 y el punto 0,-1, que sería menos y, al elevarlo al cuadrado, nos vuelve a dar menos 1, ¿no? Entonces,
Si x es igual a menos y, pues menos y al cuadrado aplica lo mismo, de menos por menos es más, porque son escalares que podría sacar, o sea, son números reales, este menos lo puedo ver como menos 1 por i, entonces lo puedo sacar, se aplica la ley de los signos, de menos por menos es más, y al cuadrado es menos 1, entonces menos i al cuadrado también es menos 1. Y esas serían las dos raíces. O sea, las dos soluciones para la ecuación x cuadrada igual a menos 1 serían i y menos i. Preguntarnos cuáles son las raíces cuadradas es lo mismo que preguntarnos cuáles son las soluciones de la ecuación x al cuadrada igual a un cierto número. ¿No? Eso es para las cuadradas, pero no nos vamos a quedar ahí. De hecho, podemos ir más lejos y eso es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a ver qué pasa con las raíces cuadradas, a resolver ecuaciones cuadráticas, ecuaciones de segundo grado, pero este es un resultado que además después da lugar a un resultado muy importante en matemáticas, que es el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Que nos dice que todo polinomio de grado n con coeficientes en los reales, todo polinomio de grado n con coeficientes en los reales, tiene n soluciones, ¿no? Tenemos n raíces, n números que hacen verdadera a una ecuación de grado n. Cuando nuestros coeficientes son números reales, pero las soluciones están en los complejos. Como en este caso esto es un número real, pero la solución de x es un número complejo. Entonces en general tenemos estos números complejos que me proporcionan las soluciones de esta ecuación de grado n que tiene coeficientes en los números reales. Bueno, entonces tiene exactamente dos raíces cuadradas y si a es distinto de 0, entonces tiene exactamente n raíces enésimas, distintas entre sí. Bueno, el exactamente ya implica que son distintas entre sí, pero distintas entre sí, para que no haya confusión, ¿no? O sea, una ecuación de tipo xn igual a, donde a es un número distinto de 0 que está en los números complejos, va a tener n soluciones, que son todas ellas distintas entre sí. Bueno, vamos a ver cómo buscar estas soluciones. Vamos a utilizar otra vez la forma polar de los números complejos, pero eso lo vemos en la siguiente, no en la siguiente vamos a concentrarnos en cómo derivar la raíz cuadrada y resolver las ecuaciones cuadráticas. Estamos en los números complejos, pero en la siguiente sí vemos las raíces enésimas. Hasta la próxima. Chao.